pregunta que yo quiero responder en esta mañana, continuando con la serie sobre las doctrinas de la gracia, es: ¿por qué unos escuchan el mensaje del Evangelio y se convierten al Señor, y otros escuchan el mismo mensaje y endurecen todavía más su corazón contra él? Por eso yo he titulado el mensaje de esta mañana: ¿quién hace la diferencia, Dios o nosotros? ¿Quién hace la diferencia? Mis hermanos, ¿en quién se encuentra ese elemento decisivo que marca la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden? ¿En Dios o en nosotros? ¿Qué es lo que hace eficaz el llamado del Evangelio a los pecadores? ¿La obra de Dios en nuestro corazón o nuestra propia determinación? Para responder esta pregunta, debemos regresar a lo que vimos en el primer mensaje de esta serie acerca de la condición en que se encuentra el hombre en su estado natural, es decir, no regenerado, no habiendo nacido de nuevo. Recuerden, mis hermanos, que si no tenemos un diagnóstico correcto de la condición humana, tampoco podremos saber cuál es el tratamiento apropiado para tratar con el problema. Y tal como vimos hace algunos domingos, el diagnóstico que la Biblia nos da del hombre en su estado natural, no regenerado, es sencillamente devastador. La Biblia no solo presenta al hombre como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino que también nos presenta al hombre como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en que él se encuentra. Él no puede ni quiere. Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 10 que en el mundo entero no hay una sola persona, un solo hombre que sea justo, no hay una sola persona que entienda el Evangelio, no hay una sola persona que busque a Dios en el mundo entero. Y yo sé que muchas personas buscan cosas que nosotros asociamos con Dios y por eso decimos esas personas están buscando a Dios. Pero no necesariamente. Ellos están buscando cosas que solo Dios puede dar: paz interior, están buscando felicidad, están buscando el propósito de su existencia. Pero ningún ser humano busca al Dios de la Biblia en este mundo caído, no por su propia inclinación natural. En el texto que Lester leyó hace un momento dice el Señor Jesucristo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí. Hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, el Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y eso qué significa? Bueno, la palabra carne en ese texto es una referencia a la naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos. Y lo que Cristo está diciendo es que padres que tienen una naturaleza pecaminosa engendran hijos con una naturaleza pecaminosa. Y yo sé que los niños se ven tan lindos cuando nacen y tan inocentes, pero desde que empiezan a crecer uno empieza a notar que no son santos, no son ángeles. Padres con una naturaleza pecaminosa engendran hijos con una naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 7 que todo lo que surge de esa naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios. ¿Escucharon eso? Todo lo que surge de la naturaleza pecaminosa que todos traemos de fábrica es enemistad contra Dios. De tal manera, dice Pablo, que no solo no quieren sujetarse a la ley de Dios, sino que tampoco pueden. No pueden. Desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, el hombre quiso ser su propio Dios. De manera que es imposible para ese hombre humillarse y someterse al Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero es su rival, es nuestro rival. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14: pero el hombre natural, es decir, aquel que no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y hecho una nueva criatura en Cristo, dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Hermanos, cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, tenemos que entender que la persona que nos está escuchando cree que lo que le estamos diciendo es una locura. Y no la puede entender, dice Pablo, no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente.
El hombre ha demostrado mucha capacidad intelectual a través de la historia, en el campo de la ciencia, en el campo de la tecnología, en el campo de las artes, pero en lo que respecta a la salvación del alma, en lo que respecta a nuestra relación con Dios, el prejuicio que todos tenemos es tan fuerte que no nos permite recibir tranquilamente el Evangelio. Según a los Corintios 4:3, Pablo dice: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El pecador está ciego a las realidades espirituales. Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y mis hermanos, yo pudiera continuar citando pasaje tras pasaje de las Escrituras, donde se nos enseña claramente que ningún hombre por sí mismo inclinaría su corazón hacia Dios. Es por eso que esta doctrina ha sido denominada por los teólogos como inhabilidad total. Inhabilidad total. En lo que respecta a la salvación, el hombre es tan impotente como un cadáver. De hecho, Pablo dice que está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, es importante aclarar a qué tipo de impotencia es que nos estamos refiriendo aquí, porque algunos pueden llegar a la conclusión equivocada de que el pecador es una especie de víctima en la mano de un Dios cruel que le pide que haga lo que ya Dios sabe de antemano que él no puede hacer. Eso es como decirle a un niño de 3 años: o tú saltas esa verja de 3 metros o yo te voy a dar con una correa. ¿Cómo se llamaría eso? Abuso infantil. Porque ese niño no puede saltar la verja. Entonces algunas personas dicen: entonces Dios es cruel, porque Dios le está pidiendo al hombre que haga algo que ya Dios sabe de antemano que él no puede hacer. ¿No esa es una crueldad de parte de Dios? Permítame ilustrar a qué impotencia es que nos estamos refiriendo aquí, con 2 ejemplos diferentes, 2 escenarios distintos. Vamos a imaginar por un momento que un monarca llega a un lugar, un rey, un emperador, y todas las personas que están allí con gozo y aprecio hacia el monarca se levantan de su asiento como una señal de honra y de respeto, excepto una persona. Primer escenario: la persona en cuestión es cuadripléjica y por lo tanto es incapaz de levantarse por sí misma. No se puede levantar de su silla de ruedas. Segundo escenario: la persona en cuestión no tiene ningún problema físico, pero él aborrece al rey, lo desprecia con todas las fuerzas de su corazón, y para agravar la situación se siente sumamente cómodo en la silla en la que está sentado y él no tiene la menor intención de pararse de allí. ¿Notaron cómo en el primer escenario el individuo tiene una impotencia física? Físicamente él no puede levantarse de su asiento para darle honra al rey. En el segundo escenario lo que nosotros tenemos es una impotencia moral. Es una impotencia espiritual. El pecador no puede volverse de sus pecados hacia Dios. Primero porque él ama su pecado. Él está muy cómodo en la silla en la que está sentado. Pero en segundo lugar porque él odia a Dios. Él puede inventarse un Dios de su imaginación y amar a ese Dios, pero no a este Dios. Él no quiere dejar su asiento. Él está muy cómodo en su pecado y al mismo tiempo él odia a Dios. Por lo tanto, cuando él decide no levantarse de su silla para honrar a ese monarca, es una impotencia diferente a la del otro. Es una impotencia que agrava su culpabilidad. Vayan conmigo a Juan capítulo 3. Escuchen cómo lo declara
el mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es una buena noticia. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora escuchen: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre ama sus tinieblas, él no quiere la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Fíjense, hermanos, que aquí no estamos hablando de un sentimiento neutral. Cristo usa la palabra aborrecimiento. El que quiere seguir en su pecado odia la luz para que sus obras no sean reprendidas. Él no quiere que le quiten su silla. Él está muy cómodo allí. Esa es la condición del hombre sin Cristo. No solo es un pecador, sino también es un enemigo de Dios, que está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, dice Pablo en Efesios 2:1, y por lo tanto no quiere ni puede salir por sí mismo de su condición. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿qué es lo que se requiere entonces para que un pecador pueda ser salvo? ¿Qué es lo que se requiere para que un pecador pueda ser salvo? Todos los creyentes seguramente recordamos ese momento en que nosotros fuimos convictos de pecado y nosotros vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Nadie se arrepintió por ti, nadie creyó por ti. Esas son transacciones eminentemente personales, algo que cada pecador debe hacer responsablemente en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el papel que jugó el Espíritu Santo cuando tú te convertiste? ¿Tú recuerdas ese momento cuando tú entendiste el Evangelio? Cuando para ti fue tan claro como la luz del mediodía y tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en ti para que eso ocurriera? Bueno, un pensamiento muy popular al día de hoy, en muchas iglesias lamentablemente, es que el Espíritu Santo se limita a suprimir en parte nuestra pecaminosidad, lo suficiente como para hacer posible que nosotros podamos en nuestra propia capacidad natural hacer una elección de aceptar a Dios. O sea, Dios nos persuade a través del Evangelio. El Espíritu Santo de alguna manera suprime nuestra pecaminosidad, pero la decisión final está en mis manos. La decisión final está en manos de nuestra voluntad, que todavía no ha sido regenerada. Eso es lo que muchas iglesias creen en el día de hoy. De manera que, según esta postura, la salvación de los pecadores no se encuentra en última instancia en las manos de Dios, sino en las manos del hombre. Si el pecador no inclina su voluntad a creer y arrepentirse, Dios no hará absolutamente nada más para inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. El hombre debe creer primero para que entonces Dios actúe y lo regenere y le dé nueva vida en Cristo. Así que, de acuerdo con esta enseñanza, la fe viene primero, la regeneración viene después. Ahora, hermanos, ¿es esa la enseñanza de la palabra de Dios? Que el papel que juega el Espíritu Santo en el proceso de conversión es algo así como el de un removedor de obstáculos. O sea, hay muchos obstáculos en el camino. Si ustedes hubieran estado aquí durante la semana, se hubieran dado cuenta que este salón para nada estaba como está ahora. Hubo que remover muchas cosas para que nosotros podamos estar aquí tranquilos. Y algunas personas piensan que el Espíritu Santo viene, remueve obstáculos, remueve los escombros, persuade al pecador, pero después todo lo demás depende de ti. Mis hermanos, yo pregunto otra vez: ¿qué es lo que se necesita para que un pecador pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Una mano de ayuda o una nueva vida y un nuevo corazón? ¿Qué es lo que se necesita realmente? ¿Es una mano de ayuda o es un nuevo corazón?
Y esta es una pregunta extremadamente importante porque, mis hermanos, si nos extraviamos en este punto, inevitablemente nos extraviaremos en todo lo demás. La Biblia enseña claramente, como yo espero demostrar, que para que un pecador se vuelva a Dios se requiere una transformación sobrenatural, no simplemente una persuasión o que se remuevan algunos obstáculos. Es tal nuestra impotencia, es tal nuestra inhabilidad natural que no queremos ni podemos volvernos de nuestros ídolos a Dios. Veamos algunos pasajes rápidamente. Primera de Crónicas, este pasaje me encanta. Primera de Crónicas, capítulo 30. Primera de Crónicas, segunda de Crónicas, perdón, capítulo 30. Y este es uno de esos pasajes donde aparecen algunos sí condicionales que hay en la Biblia. Las personas presuponen que si Dios pone un sí condicional, Él no va a hacer nada para que tú cumplas la condición. Esa es tu entera responsabilidad. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. En segunda de Crónicas, capítulo 30, Ezequías quiere celebrar la Pascua de Jehová. Y dice en el versículo 7 que él envía mensajeros a través de todo Israel, diciéndoles: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario. ¿Ven cómo parece todavía hasta aquí que es nuestra responsabilidad únicamente? Vengan al santuario de Dios, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros sus rostros, si vosotros os volviereis a Él. Pero ahora escuchen, versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Esa es la reacción natural de las personas cuando escuchan el mensaje de Dios. Se burlaban, se reían. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Algunos se burlaron, otros se humillaron. ¿Cuál es el título de este mensaje? ¿Quién hace la diferencia? ¿Quién hace la diferencia? Algunos se burlaron, otros se humillaron. Respuesta, versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿Quién hizo la diferencia? La mano de Jehová. La mano de Jehová estuvo en los de Judá, la mano de Jehová estuvo en los de Manasés, Zabulón, y eso hizo, mis hermanos, toda la diferencia. Cuando el hombre es dejado a su inclinación natural, el resultado siempre será enemistad y rebeldía, a menos que Dios transforme desde dentro la disposición de su corazón. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Esto no es un mensaje que se encuentra únicamente en el Nuevo Testamento. Este mensaje está claro en el Antiguo Testamento también, obviamente, porque hay un solo Dios y tiene una sola mente. Ezequiel capítulo 26, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Quién hará eso? Dios, que transforma el corazón. Juan capítulo 6, versículo 37, el pasaje que leyó Lester hace un momento. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene yo no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta tarde vamos a hablar acerca de la perseverancia de los santos. ¿Se pierde la salvación? Un tema que está muy de moda hoy, por algo que se dijo en Por Su Causa.
Se pierde la salvación hoy de un creyente. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo dice, yo voy a traer a mis ovejas. Versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Es por eso, mis hermanos, que la regeneración tiene que preceder a la fe. No puede ser al revés. Primero Dios regenera, después nosotros creemos. ¿Qué le dice Cristo a Nicodemo? De cierto os digo, si no nacéis de nuevo, si no sois nacidos de nuevo, no podréis ver el reino de Dios. No lo van a ver. Tienen que nacer de nuevo. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 16:14 cuando Pablo estaba predicando el evangelio a la vera del río a un grupo de mujeres? Cómo Dios dice que abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a la palabra de Jehová. Yo recuerdo perfectamente en la iglesia, cuando yo comencé a visitar la iglesia cristiana y oía la palabra, y yo sabía que yo era pecador, y recuerdo perfectamente un domingo donde el predicador estaba hablando de Sansón y decía, Sansón era un hombre sin Dios. Y este predicador comenzó a llamar a las personas que estaban allí al arrepentimiento y a la fe, y yo estaba agarrado a mi silla y decía, no voy a ir, no voy a ir, hasta que Dios abrió mi corazón. Es Dios quien abre el corazón. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. Este texto no podía ser más claro. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y Pablo se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, en este cumpleaños pasado, mi hija me regaló un cuadro que dice solo eso, pero Dios. Y yo se lo agradecí tanto, porque estaba loco por poner un letrero así en mi oficina, pero Dios. Ese pero hace toda la diferencia. Eso es lo único que dice el cuadro, pero Dios. ¡Qué bendito pero! Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia. Lo que magnifica la gracia de Dios en la salvación de los pecadores es precisamente el hecho de que nosotros fuimos salvados cuando estábamos muertos espiritualmente. Un cadáver no puede darse vida a sí mismo, por más ayuda que reciba. Y todos nosotros estábamos muertos antes de venir a Cristo. De manera que no era un paramédico lo que necesitábamos, era un Salvador todopoderoso que nos resucitara. Eso era lo que necesitábamos. No era un paramédico, era un Salvador. Cuando Cristo llamó a Lázaro a salir de la tumba, Lázaro todavía estaba muerto, pero la voz de Cristo es tan poderosa que lo devolvió a la vida.
La voz de Cristo. Y lo mismo ocurre con el pecador elegido cuando escucha la voz del Señor. A través del Evangelio Dios hace un llamado universal a todos los hombres. Pero como Él sabe de antemano que ninguno va a querer venir de forma natural, Él obra eficazmente en muchos, dándoles un nuevo corazón, una nueva voluntad, abriendo sus ojos, abriendo sus oídos, inclinando su corazón, dándoles una nueva forma de pensar, dándoles una nueva visión de las cosas, para que este individuo pueda ver por primera vez a Cristo, no solo como el Salvador que su alma necesita, sino también como la perla de gran precio por la que vale la pena perderlo todo. Miren, mis hermanos, sin esa obra eficaz del Espíritu Santo, ningún pecador se volvería de sus pecados a Dios. Imposible. ¿Significa eso que Dios violenta nuestro libre albedrío para llevarnos a Cristo? Mucha gente dice eso. ¿Y entonces dónde está el libre albedrío? De hecho, algunos han llegado incluso a usar la palabra violación para referirse a esta obra. ¿Eso es una violación? ¿Es este llamamiento eficaz de Dios una violación divina? Bueno, lo primero que debemos decir al respecto es que si Dios tuviera que pedirnos permiso antes de obrar en nuestros corazones, todos hubiéramos terminado en el infierno, porque nadie le hubiera dado el permiso. ¿Estamos claros en eso? Si Dios te hubiera pedido tu permiso para obrar en tu corazón, terminarías en el infierno porque no le hubieras dado el permiso. Pero gracias a Dios que Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Él no tiene que pedirle permiso a nadie, porque Él es el Rey soberano del universo. Él hace lo que Él quiere, cuando lo quiere y como lo quiere, y se acabó. Para eso es Dios. Es una pena que Nabucodonosor tenía una teología mucho mejor que la de muchos evangélicos en el día de hoy. En Daniel capítulo 4, Nabucodonosor hizo una declaración impresionante. Dice Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. ¿Ustedes han visto esos niños que van a coger algo y el papá les hace así? Cuando Dios extiende su mano, nadie puede hacerle eso. Nadie. Nadie puede detener su mano. Pero por el otro lado, es necesario recalcar que Dios no violenta nuestro libre albedrío para salvarnos. Hermanos, escuchen esto con cuidado. Dios no violenta nuestro libre albedrío para salvarnos. Lo que Él hace es libertarnos de la esclavitud del pecado para que seamos libres por primera vez. Si el hombre fuera libre, libremente escogería a Dios. La razón por la que los hombres no escogen a Dios es porque son esclavos del pecado. Así que lo que Dios hace no es violentar nuestra voluntad, es liberar nuestra voluntad. Es hacernos libres por primera vez. Y cuando Dios liberta a un pecador, con todo gozo, con todo gusto, ese pecador se arroja en los brazos de Cristo. Así que ninguno de nosotros tuvo que ser arrastrado con violencia para venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque ya Dios había abierto previamente los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros pudiésemos ver a Cristo en toda su hermosura, en todo su valor. Ya Dios nos había dado un nuevo corazón para abrazar a Cristo libre y voluntariamente. De hecho, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, esa fue la decisión más libre que nosotros hicimos en toda nuestra vida. Dice el salmista en el Salmo 110, un salmo eminentemente mesiánico: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Otra traducción dice: tus tropas se ofrecerán como ofrenda voluntaria en el día en que despliegues tu poder. ¿Saben qué significa eso? Que el Señor Jesucristo no tiene mercenarios. ¿Saben lo que es un mercenario?
Hay personas que, yo tenía un amigo en el colegio que le preguntaron una vez a mi profesor, ¿qué ustedes quieren ser cuando grandes? Y yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, pero este amigo mío era medio raro, decía, yo quiero ser mercenario. Y este profesor le dice, ¿y tú sabes lo que es un mercenario? Sí, a una gente que le pagan para matar a otro. No, Cristo no tiene mercenarios en sus filas. Cristo no tiene que ordenar por ley el servicio militar obligatorio para reunir un ejército. Todos se ofrecen espontánea y libremente para ser parte de su regimiento. Increíble. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, sin importar las dificultades que tengamos que enfrentar en este mundo caído. Estos hombres y mujeres han sido objetos de una obra divina por medio de la cual Dios ha abierto sus ojos para ver la condición en que se encontraban, esclavizados del pecado, bajo la justa ira de Dios por sus transgresiones. Pero ellos han visto también el poder, la bondad, la sabiduría de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que por amor a nosotros se encarnó, murió en una cruz para salvarnos, y esa nueva visión de las cosas ha movido a ese batallón a someterse a su señorío espontánea y libremente. Esta es en esencia la doctrina bíblica del llamamiento eficaz, o como otros le llaman, la gracia irresistible. ¿Puede el pecador resistir la gracia? Por supuesto que sí. Esteban le dijo a los judíos en Hechos capítulo 7 versículo 51, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Hay personas que escuchan la palabra, a veces le hace clic, pero resisten al Espíritu Santo. Pero cuando un pecador se convierte a Cristo, necesariamente tiene que ser como resultado de una operación soberana, eficaz e irresistible del Espíritu de Dios. Y ahora, en los minutos que nos restan, yo quisiera enfocar nuestra atención en la importancia de esta doctrina. Mis hermanos, ¿por qué debemos procurar que los creyentes tengan un claro entendimiento de la obra del Espíritu Santo en la salvación de los pecadores? Algunos pueden decir, pastor, ¿ustedes no creen que eso es muy teológico? No, hermano, yo no sé a ustedes, pero a mí esto me enciende el corazón. Esto me enciende el corazón. La importancia de esta doctrina. En primer lugar, debemos conocer esta doctrina porque glorifica la obra salvadora del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Glorifica la obra salvadora del Espíritu Santo y el poder salvador de la palabra de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, fue el Espíritu Santo el que vino a ti personalmente y te abrió el entendimiento y te dio un nuevo corazón. Tú no lo sabías en ese momento, pero cuando estabas escuchando la palabra, el Espíritu Santo estaba revoloteando alrededor de ti, haciendo que esa palabra fuera eficaz. El Espíritu no opera en un vacío, Él opera a través de la palabra. Esa es la semilla que, una vez implantada en el corazón, produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Queridos hermanos, solo la palabra viva de Dios produce vida espiritual. Solo la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, habiendo nacido de nuevo, habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es una pena, pero muchos tratan de atraer a los perdidos a las iglesias haciendo mil y una cosas, excepto predicar con poder y fidelidad la palabra de Dios. Por eso me encantó el tema de la conferencia por su causa este año, el poder de su palabra. La doctrina de la gracia irresistible
del llamamiento eficaz, nos libra de ese error al recordarnos que solo el Espíritu Santo puede transformar el corazón del pecador, y Él ha prometido hacer eso únicamente a través de la predicación de su palabra. Por eso dice Richard Phillips que la doctrina de la gracia irresistible nos preserva de deformar nuestros ministerios con artilugios inventados por los hombres. En segundo lugar, esta doctrina de la gracia irresistible también es importante porque nos muestra cuán íntimamente se involucró el Dios Trino en nuestra salvación. Cuán íntimamente se involucró el Dios Trino en nuestra salvación. Él no se limitó a diseñar un sistema que hiciera posible que tal vez algún ser humano se salvara y luego se sentó allí a esperar a ver si alguien se beneficiaba del sistema. No. No, Dios se involucró contigo y conmigo, hermano. Se involucró contigo y conmigo, como lo haría un cirujano en una operación de corazón abierto. Cada creyente, mi hermano, escucha esto, cada creyente de manera individual fue ministrado por Dios para ser traído a salvación. Por eso yo le pedí a los hermanos que cantaran este domingo, sabiendo que iba a predicar de este tema, ese himno de Isaac Watts. Cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Solemne y dulce. Allí de sus manjares Él despliega lo mejor, banquete rico. El corazón admirado clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Si miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad. Pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado aún habría estado yo. Wow. El mismo que sirvió el manjar, dulcemente a entrar me llevó. Es por eso que yo he subtitulado esta serie La sorprendente doctrina del amor personal de Dios. Dios ama personas concretas a quienes Él beneficia de formas concretas. En tercer lugar, esta doctrina de la gracia irresistible nos anima a continuar corriendo en pos de la santidad. ¿Por qué? Porque esa misma gracia que obró eficazmente en nuestra regeneración sigue disponible para nosotros en el proceso de santificación. La misma gracia que nos trajo a Cristo, esa misma gracia nos santifica. La conversión no es un fin en sí mismo. Es el comienzo de un largo proceso a través del cual somos conformados cada vez más a la imagen de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Y el mismo Espíritu que obró eficazmente en nosotros para abrirnos el entendimiento aquella primera vez que nosotros abrazamos a Cristo de todo corazón, ese Espíritu continúa abriendo nuestros ojos espirituales para que ese proceso de santificación siga avanzando, para que no se detenga hasta que estemos glorificados en la presencia del Señor. Por eso es que Pablo en Efesios capítulo 1 le ora a Dios por estos efesios y por todos nosotros. De esta manera dice: yo le pido a Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahora escuchen, a Pablo le encantaban los superlativos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que resucitó a Cristo fue el que te resucitó a ti. Y Pablo dice: yo le pido a Dios que los ayude a entender que ese supereminente poder está a vuestra disposición todavía para luchar con el pecado. Así que el correcto entendimiento de esta doctrina no mueve al cristiano a ser descuidado en su vida espiritual.
sino más bien nos anima a seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, porque nosotros sabemos que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, la gracia invencible de Dios nos guardará y nos preservará hasta el fin, como veremos esta tarde. Finalmente, esta doctrina de la gracia irresistible extrañamente nos anima a seguir predicando el evangelio a los perdidos, a pesar de la dureza del corazón humano. Algunas personas dicen, ¿esa doctrina mata el evangelismo? No, es exactamente al revés. La razón por la que nos paramos cada domingo en este púlpito, sabiendo que el corazón de muchos está endurecido, la razón por la que nos paramos aquí a predicar el evangelio es porque nosotros creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Creemos eso. Nosotros creemos que mientras estamos predicando aquí, el Espíritu Santo está obrando allá, aplicando su palabra con poder y salvando a los que Él quiere salvar. Por eso Pablo decía en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación de sus almas, que es en Cristo Jesús. Pablo, espérate, si son escogidos, no te afanes tanto. Si son escogidos, se van a salvar como quieran. No. Ellos se van a salvar solamente a través de la predicación de la palabra de Dios. Dios elige y Él usa medios. Ahora usamos el medio porque Dios elige. Usamos el medio porque Dios usa el medio. Usamos el medio porque sabemos que el Espíritu Santo obra a través del medio. Yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. El Dios que cogió por nombre a cada ser humano que habrá de salvarse a través de toda la historia, también escogió a la predicación del evangelio como el medio para salvarlos. Por eso es que Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículos 5 y 6, luego de decir que si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En ese mismo pasaje Pablo dice, sin embargo, yo predico a Cristo y a este crucificado. Y alguien puede decirle, Pablo, pero yo no te entiendo. Si el pecador está ciego, eso es como querer venderle un Rembrandt a un ciego. Si está ciego no va a ver que es una obra de arte. Pablo dice, ¿saben por qué yo predico la palabra? 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese texto a mí me encanta. Yo sé que ustedes saben que yo lo cito mucho. Yo no creo en eso de tener textos favoritos. La Biblia debe ser favorita. Pero si yo tuviera que citar algún texto favorito, ese sería uno. Me encanta cómo lo dice Pablo. Ese Dios que en el principio dijo, sea la luz, y fue la luz, un día vino a tu corazón cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando eras un enemigo de Dios, cuando odiabas a Cristo, cuando no querías su salvación. Ese Dios vino por su Espíritu cuando se estaba predicando su palabra y dijo, sea la luz, y tú de repente viste lo que nunca antes habías visto. Que Cristo es glorioso y que la salvación vale la pena. Dice Richard Phillips, oigan esta cita, el poder es totalmente de Dios mientras Él se mueve soberanamente en este mundo por medio de su Espíritu, pero el privilegio es nuestro al ser la voz que es oída, la oración que es respondida, el testimonio que es usado para traer vida eterna. Qué privilegio Dios nos ha dado. Él no nos necesita, pero nos usa para traer a otros a la salvación. Cuando pecadores son salvados por medio de la fe en Jesús, nosotros tenemos el gozo de saber que es Dios el que ha actuado irresistible en gracia a través de nosotros. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, no te ampares en esta doctrina para dejar de hacer lo que es tu responsabilidad delante de Dios. Dice en Hechos capítulo 17 versículo 30 que Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
No habiendo oído esta doctrina, mi amigo, reconoce tu impotencia para salvarte a ti mismo. Reconoce tu impotencia. Pídele a Dios que haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Como decíamos en un mensaje anterior, nadie tiene que averiguar primero si ha sido elegido y regenerado para entonces venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No, tú no tienes que averiguar eso primero. Lo único que necesitas saber es que tú tienes un serio problema con la justicia de Dios por causa de todos tus pecados. Pero Dios, en su amor, envió a su propio Hijo a saldar completamente la deuda de aquellos pecadores que Él vino a salvar, muriendo por ellos en la cruz del Calvario. Y si vienes a Él clamando por misericordia, arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en Cristo para la salvación de tu alma, mi amigo, el Evangelio te promete que serás recibido. No quieras averiguar si tú estás en esa lista. Serás recibido, serás perdonado por ese Dios que en su amor diseñó un costosísimo plan de salvación a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, 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 Cristo.